gloria a Dios, aleluya. Bienvenidos hermanos, Dios me los bendiga en esta tarde. Damos inicio al programa Aprendiendo con el Espíritu Santo, amén. Estamos aquí para compartir una vez más la palabra de Dios, pero sobre todo aprender y ser llenos de la presencia de Dios, de la palabra, de adquirir conocimiento del Señor, amén, a través de ella. Vamos a adorar un momento al Señor para entrar a la palabra de Dios. Gracias Señor, gracias Padre Santo. Te damos gloria, te damos honra. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Bendito Padre Celestial, quite todo estorbo en esta tarde, Señor. Queremos recibir su palabra, quite todo estorbo, toda posición en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra mente, Padre Santo, y venga y llénenos con su presencia, amén. Amén, hermana Marimar, Dios la bendiga. Tu preciosa unción, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Amén, hermana Italia, bienvenida. Y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer, Padre. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, aleluya. Gracias, Señor, te adoramos esta tarde, le exaltamos. Gloria al Señor, qué bueno que están aquí, hermanas. Dios las bendiga. Un poco de agua, hace mucha calor ahorita. Gloria al Señor. Y andaba en la cocina, así que pues el calor todavía se sentía más. Gloria a Cristo, mis amadas hermanas. Una bendición que pueda estar aquí. Ayúdenme a compartir para que nuestros hermanos se den cuenta que ya estamos aquí. Tal vez no le llegó notificación, amén, aleluya, en esta hora, aprendiendo con el Espíritu Santo, amén. Y continuamos en el libro de Romanos, en el capítulo 7, verso número 7, donde la palabra del Señor nos va a confrontar nuevamente con lo que es el pecado, con lo que es el deseo, con lo que son las concupiscencias de la carne, amén. Y habla aquí la palabra de Dios, la ley de Dios revela nuestro pecado. Gloria a Cristo. La ley de Dios revela nuestro pecado. En el nombre poderoso de Jesús, bendito Padre, guíenos en su palabra y sea usted glorificándose esta tarde. Denos sabiduría, denos discernimiento, denos denuedo, Padre, para compartir su palabra y que mis hermanas y mi vida, Señor, pueda ser bendecida en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Dice el verso número 7. Vamos a continuar el libro de Romanos. Aleluya. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Dice el apóstol Pablo. De ninguna manera. De hecho, fue la ley que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Aquí el apóstol Pablo nos hace énfasis en que la ley fue quien despertó el deseo pecaminoso dentro de nosotros, porque antes de conocer que las cosas eran pecado, nosotros no nos preocupábamos, amén, no nos preocupábamos de lo que hacíamos. ¿Por qué? Porque decíamos, no teníamos el conocimiento de la ley, no teníamos el conocimiento de lo que es el pecado, pero ahora que conocemos la ley, que conocemos los mandamientos de Dios, dice que el pecado hace uso de esta hermosa, gloria al Señor, palabra para ahora llevarnos a desear lo malo. Dice la palabra de Dios, yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. O sea, el pecado está utilizando, el Espíritu es el que guía. El pecado está utilizando la misma palabra, el enemigo está utilizando la misma palabra para llevarnos a nosotros al pecado, ¿sí? A las concupiscencias, a los deseos carnales, gloria al Señor, a desear lo del prójimo, a envidiar, a contender, a murmurar, gloria al Señor, y a todos aquellos pecados que la ley de Dios nos dice no hagan. Por eso dice la palabra de Dios, si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó, escuche bien, ponga mucha atención. El pecado se aprovechó de esos mandamientos y me engañó. ¿Sí? ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Quién nos va a engañar? Aún con la misma palabra seremos engañados. Muchos falsos profetas se levantarán o se han levantado ya engañando al pueblo de Dios con la palabra. Gloria al Señor. Dice en el verso 11, el pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. La ley, los mandamientos de Dios, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, es santa, son santos, son rectos y son buenos. Todo lo que está escrito es santo, es bueno, aleluya, y es recto. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Aleluya, por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno, oiga bien, el pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Así mismo estamos siendo muchos engañados, amados hermanos. ¿Por qué? Porque se está acomodando la palabra para poder estar pecando, para poder deleitar a la carne, aleluya. ¿Por qué? Porque ahora que conocemos la ley, muchos decimos, gloria al Señor, no pasa nada, la ley ya quedó atrás, ahora yo estoy bajo la gracia,
Amén. Y ahora el enemigo y el pecado utiliza lo bueno de Dios, los mandatos buenos de Dios. Amén. Se vale de ellos para lograr sus propios fines malvados. Por eso ahora el pecado nos trae muerte. Aleluya. La ley dice que nos lleva a la muerte, pero no porque la ley nos condena, sino porque damos, aleluya, entrada al enemigo. Le abrimos la puerta, porque ahora que conocemos la verdad, ahora que conocemos los mandatos, nosotros, gloria al Señor, el pecado los usa para desviar nuestra atención, para decir, mira, pero acá dice esto, y ahorita lo va a ver cómo aleluya, se empieza a distorsionar la palabra, y muchos lo han hecho de esa manera. Cuando el apóstol Pablo está diciendo una cosa y muchos lo han distorsionado y lo han cambiado. Dice la palabra, el pecado se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Ahora, la lucha contra el pecado, usted y yo estamos de continuo, ¿sí? La ley revela nuestro pecado, nuestros deseos pecaminosos. La ley nos lo revela. Por la ley sabemos que codiciamos, por la ley sabemos que envidiamos, por la ley sabemos que adulteramos, que fornicamos, que mentimos, que andamos en borracheras, etcétera, que éramos idólatras. Por la ley ahora conocemos nuestra naturaleza humana y nos revela el pecado, y muchas de las veces echa mano de eso, el pecado, para llevarnos a la muerte, para lograr sus propios fines malvados. Y por eso estamos en una lucha contra el pecado diariamente, y el apóstol Pablo empieza a narrar esto. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí. ¿En quién está el problema? En mí. ¿Por qué? Porque yo voy a decidir. Lo vimos el día de ayer. Yo voy a decidir qué camino yo voy a tomar. Si voy a tomar el camino recto, la relación correcta para con Dios, o voy a tomar el camino, aleluya, de desviación, de perdición, de muerte. Y ahora el apóstol Pablo dice, es que no es la ley el problema, porque la ley es buena y es espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano. Somos demasiado humanos. Si nosotros dejamos, aleluya, la carnalidad, a eso es lo que se refiere el apóstol Pablo, Santo el Cordero de Dios. Si nosotros dejamos la carnalidad humana para andar en el Espíritu, para andar en la ley que es buena y es espiritual, aleluya, entonces es eso lo que me lleva a ser un esclavo del pecado. Mi naturaleza humana, que soy muy humano, que soy muy carnal, a eso empieza a referirse el apóstol Pablo. Pero ¿qué pasa hoy en día? Gloria al Señor, empieza a ver esa doctrina, es que tú eres humano, es que no eres perfecto, y es que por eso tú te equivocas, es por eso que tú andas todavía fornicando, es por eso que tú andas adulterando, es por eso que tú andas mintiendo. Claro, porque andamos en la carne, porque no andamos en el Espíritu. Porque el que anda en el Espíritu, las cosas espirituales va a hacer, las cosas correctas delante de Dios va a hacer, y va a dejar la vida vieja allá sepultada, donde fuimos sepultados juntamente con Cristo. Gloria al Señor. Ah, santo, hay poder en Cristo. Aleluya. Y aquí el apóstol Pablo nos dice estas palabras. Nosotros somos demasiado humanos, demasiado carnales. Es ahí donde está el problema. El problema está en mí, no está en la ley, no está en los mandamientos de Dios, está en mí, porque soy demasiado humano. Si yo dejo la naturaleza humana para andar en el Espíritu, no voy a ser esclavo del pecado. Gloria a Cristo. Realmente no me entiendo a mí mismo, y el apóstol Pablo empieza a hablar humanamente. Hablando humanamente, claro que sí. Claro que sí. Hay que discernir. Cuando habla
habla el Espíritu, pero hablando en la humanidad, hablando en lo carnal, hablando humanamente, como hombre y no como espiritual, para que podamos entender en dónde está el problema. Entonces el apóstol Pablo empieza a decir en el verso 15, realmente no me entiendo ni a mí mismo, y es lo que a muchos nos pasa. Muchas veces no nos entendemos ni a nosotros mismos. Gloria a Cristo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. ¿Sí? Yo humanamente quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque sigo andando en la carne. Gloria al Señor. Y dice, en cambio hago lo que odio, o sea, el pecado. En cambio yo hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley. Demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y vamos nuevamente. Hablando humano, hablando en un hombre que anda en la carne, ¿sí? Porque ¿cómo es posible que en el capítulo anterior, en los textos anteriores, Pablo dice, tú ya no eres esclavo del pecado, tú ya no, el pecado ya no reina sobre ti, el pecado ya fue vencido para los que creyeron? Y porque ahora el apóstol Pablo está diciendo, gloria al Señor, aleluya, que él hace lo que está mal por el pecado que vive en él. Y muchos se excusan en eso, se centran en ese texto. Hay, gloria al Señor, doctrinas que se centran en ese texto diciendo, es que no hago lo que yo quiero, sino que el pecado que vive en mí hace lo que quiere. O sea que entonces el pecado manda, entonces la carne manda. Porque estás haciendo lo que la carne dice. O tú vas a mentir, miéntele. Acabo que el pecado que mora en ti es el que manda. Y no, Señor. En el capítulo anterior, el apóstol Pablo, el mismo hombre que escribió esta palabra, gloria al Señor, este capítulo, estos versos, está diciendo, el pecado ya no tiene poder sobre ti, porque has creído en el nombre del Señor Jesucristo, y Él ha vencido el pecado y la muerte. Pero ¿cómo Pablo ahora está diciendo, aleluya, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí? Y muchos se excusan en eso y dicen, es que el pecado que vive en mí, por eso fui y forniqué, pero yo no quería, el pecado que está en mí, santo, por eso me fui a bailar, porque el pecado que está en mí, aleluya, es lo que quiere que yo haga. Pero el pecado no gobierna más en tu vida, porque tú ya tienes un Señor, un amo, eres esclavo de Jesucristo, y como esclavo de Jesucristo es que vas a obedecer una vida recta, correcta delante de Dios, porque el problema no es la ley, el problema no son los mandatos, el problema no es el pecado, el problema somos nosotros que decidimos servir al pecado o servir al Señor. Santo, aleluya, hay poder en Cristo, hay poder en Cristo. Y este hombre lleno del Espíritu Santo empieza a describir dónde está el problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema soy yo quien toma la decisión. El problema está en mí, no en el pecado, no en el deseo, no en la ley, no en la gracia. En mí quien decide si sirvo a Dios o si sirvo, aleluya, al pecado. Gloria a Cristo. En el verso 18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, o sea, en el hombre pecador, en el hombre humanamente hablando, yo sé que en mí, es decir, aclara, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo, hablando de la humanidad, de la carne. Aleluya. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Él está ejemplificando, amados hermanos. Y hay muchas doctrinas que han malinterpretado esto para excusar el pecado. ¿Cómo le puedo decir la palabra? Para
ponerse, aleluya, de alguna manera decir, es que no, es que es el pecado que está en mí. No soy yo, es el pecado. Aleluya, gloria al Señor. Y anda de pecado en pecado porque el pecado mora en usted, porque el pecado mora en mí y por eso yo voy a andar de pecado en pecado. No, Señor. Él está dando este ejemplo para que podamos entender en dónde está el problema, cuál es el problema, por qué yo sigo en el pecado, por qué yo sigo haciendo lo que no quiero hacer, porque sigo en la carne. ¿Cómo no voy a dejar el pecado? ¿Cómo no voy a dejar la mentira? Si hablando humanamente lo está diciendo claro, hermanos, ¿cómo no lo vamos a entender? Lo que pasa es que nosotros naturalmente queremos buscar una excusa para seguir en el pecado, para seguir como la puerca lavada. Aleluya, una vez venimos a la iglesia, nos santificamos, nos purificamos y vete para afuera y vamos otra vez a darle. No, eso es lo que pasa con el hombre carnal. Busca excusas. Busca excusas. ¿Para qué? Para justificarse del pecado que está haciendo en continuo. En robos, en hurtos, en mentiras, en idolatría, en hechicería, en adulterio, fornicaciones, santo, en borracheras. Gloria al Señor. Y eso es lo que pasa. El apóstol Pablo claramente lo está especificando. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, es decir, ahí está haciendo una aclaración. En mi naturaleza pecaminosa, porque esa es la naturaleza del hombre. Pecaminosa, pensamientos sucios, deseos carnales, es la naturaleza pecaminosa. Y a eso se refiere el apóstol Pablo. No se refiere que vamos a andar, aleluya, como la puerca lavada, no. No existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque su naturaleza pecaminosa. Está hablando de la carne. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Mucha gente allá afuera dice que es buena y anda haciendo cuanta cosa mala, pero ellos dicen que son buenos. Así nosotros decimos que somos buenos, pero en realidad no andamos haciendo lo bueno. ¿Por qué? Porque andamos en la carne. Y yo lo sé porque también anduve en la carne. Y ahora sé que se puede andar en el espíritu y dejar el pecado, abandonar el pecado. Porque ando en el espíritu. Amén. Gloria al Señor. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal. Vamos de nuevo. Sino el pecado que vive en mí. Y ahí se vuelven a agarrar. Aleluya. De ese texto. Fuera de contexto. Totalmente fuera de contexto. Es que no soy yo, es el pecado que mora en mí, que vive en mí. Por eso yo todavía le doy rienda suelta, aleluya, a la carne. Hermanos, la palabra del Señor es clara. No hay confusión en ella. No hay, gloria al Señor, variación de sombra en el Padre. No hay variación de sombra. Aleluya, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto. Desciende del Señor de las luces, el que no nos deja andar en tinieblas, sino en luz. Usted y yo no podemos hoy decir, yo sirvo a Dios, pero sigo en el pecado. No. Hoy el Señor me daba ese pasaje que le compartí en Facebook. No puedes beber de la copa del Señor y de los demonios. No puedes comer de la mesa del Señor y de los demonios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque ciertamente yo pudiera hacer todo, porque todo me es lícito, pero no me conviene. La borrachera no me conviene, porque voy a pecar, porque los borrachos no entrarán al reino de Dios. Amén. Todo es lícito, pero no todo me conviene. El apóstol Pablo claramente lo dijo: o sirves a Dios o sirves al diablo. ¿A quién vas a servir? Esa es la realidad, hermanos. Tan clara la palabra de Dios. Dime a quién vas a servir. La palabra de Dios y el Señor nos confronta con esto. Nos confronta con nuestro pecado. ¿A quién vas a servir? Decídete. O eres frío o eres caliente. Porque tibio yo te voy a vomitar. Es la palabra de Dios. Es lo que Él nos dice. Y yo decido, porque el problema está en mí. ¿Qué decisión yo voy a tomar? Porque el problema no es el pecado ni el deseo, sino a quién yo voy a obedecer. ¿A Dios
o al pecado? ¿A qué le voy a dar yo autoridad sobre mi vida? ¿Al Señor? ¿A la vida eterna? ¿A la vida correcta? ¿A la relación correcta con Dios? ¿O al pecado? ¿A la perdición? ¿A la muerte? Aleluya. Y el apóstol Pablo claramente nos da este ejemplo. Sí es cierto, hay algo en ti, tu carnalidad, tu humanidad, es la que desea pecar, es la que quiere estar continuamente en los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Búsquelo para que vea. Gloria al Señor. Si no me equivoco, está en Gálatas 6:22. Aleluya, donde habla los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Y dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo dice, así hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Mientras tú no decidas servir a Dios por completo, olvidarte de lo que está atrás, olvidarte de los deseos de la carne, olvidarte de la vanagloria del mundo, de los deseos de los ojos, mientras tú no te estés convencido, vas a andar de pecado en pecado. Vamos a andar de pecado en pecado mientras no nos convenzamos completamente de servirle al Señor como lo hizo el apóstol Pablo. Ciertamente en mi humanidad, en mi carnalidad, en mi naturaleza pecaminosa, yo haré todo lo que va contra de Dios. Todo lo que la ley me dice que no haga, yo lo voy a hacer, porque esa es mi naturaleza pecaminosa. Amén. Mientras yo permanezca así, en la carne, voy a hacer lo que la carne ordena. Voy a hacer lo que el pecado ordena. Seré esclavo de Satanás. Señor, lo reprenda en esta hora. He descubierto el siguiente principio de vida. Escuche. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Dice la palabra, ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Cuando tú le das autoridad, cuando tú le das poder, porque tiene poder, el enemigo tiene poder, el pecado tiene poder, si tú decides darle poder. ¿Por qué? Porque ya está vencido, ya está derrotado. Pecado y muerte han sido vencidas gracias al Cordero inmolado que nos quita ese pecado. Pero ¿quién le da el poder? Tú y yo le damos, santo, aleluya, gloria a Cristo. Tú y yo le damos el poder a Dios. O le damos el poder al diablo para usar nuestra vida y andar de pecado en pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, dentro de mí está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. El pecado va a estar dentro de nosotros mientras estemos en esta carne pecaminosa. Soy un pobre desgraciado, dice el apóstol. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién me libertará? ¿Quién me libertará? Dice el apóstol. Aleluya, de esta vida dominada por el pecado. Ah, santo, aleluya. ¿Y la muerte? Gracias a Dios. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya. Ve cómo va cambiando todo. Pareciera que el apóstol está diciendo, sí, no hay problema. Claro que Dios te entiende que eres carne, que eres débil, que humanamente hay pecado dentro de ti, que está morando en ti. Pero ¿quién va a dominar? Si la palabra de Dios está diciendo que el que está en nosotros, el Espíritu Santo, aleluya, santo, es mayor que el que está en el mundo, que el príncipe de las tinieblas. El que está en nosotros es rey, no es príncipe, es rey, príncipe de paz, pero rey de reyes y señor de señores, aleluya. Entonces, ¿quién es mayor? El que está en mí. Hay dos poderes, sí, ciertamente, que están en lucha. Estamos en lucha, estamos en guerra continuamente, diariamente. La carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. ¿A quién usted va a darle autoridad? ¿A quién usted va a alimentar más? Al que usted alimente más, el que va a estar más fuerte para vencer el pecado, para vencer, aleluya, la oposición. Y dice el apóstol Pablo, soy un pobre desgraciado, aleluya, somos pobres desgraciados. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién? ¿Quién? Gracias a Dios, gracias a Dios.
La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. ¡Ah, santo! Ahí está la respuesta, el que venció, el que nos dio victoria. Ahí está la respuesta para vencer el pecado. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Seremos esclavos del pecado mientras la naturaleza pecaminosa esté por encima del espíritu. Amén, aleluya. Eso es lo que pasa, amados hermanos, que mientras nosotros alimentemos más a la carne, dice la palabra de Dios, aleluya, mientras nosotros le demos autoridad a la carne, alimentemos más la carne que al espíritu. Por eso seguiremos siendo esclavos del pecado. Pero la palabra de Dios claramente nos está diciendo, gracias a nuestro Señor, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Ahí está la respuesta. Cuando usted le da autoridad a Dios, va a recibir, aleluya, va a recibir, gloria a Cristo, la respuesta, va a recibir la victoria sobre el pecado. Nada le podrá hacer frente. Usted podrá vencer la tentación, sea como se llame, aleluya. Envidia, odio, iras, contiendas, borracheras, herejías, adulterio, fornicaciones, lascivias, idolatrías, hechicerías, todo eso que está contra el espíritu, que son los frutos de la carne, los vamos a vencer. ¿Por qué? Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado la victoria. Gloria al Señor. Así que, mis amados hermanos, no hay excusa delante de Dios, no habrá excusa. Esa es una falsa doctrina que se han inventado. ¿Para qué? Para justificarse del pecado, para seguir en el pecado, para seguir haciendo lo que es, aleluya, contrario a lo que el Señor nos está diciendo. Y vaya y estudie Gálatas capítulo 5. Ahí está la libertad en Cristo. Vivir por el Espíritu, vivir por el poder del Espíritu es el que nos da el poder. Y es lo mismo que está aquí en Romanos. Aleluya. Hemos terminado el capítulo número 7. Hay poder en Jesús, hay poder en el Señor para vencer el pecado, para vencer todo lo que nos está, aleluya, impidiendo acercarnos más al Señor. Gloria a Cristo. Amados hermanos, gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado aquí. Medite esta palabra, digiérala suavecito, digiérala poco a poco. Si usted hay algo que dice, a ver, déjeme, voy a recapitular esta palabra. Está clara, hermanos, no podemos estar buscando de dónde para yo seguir en lo mismo. El Señor dice que no. Es claro. Hay una naturaleza humana en nosotros, sí, pero hay un poder más grande que es el poder de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, el que nos va a ayudar a vencer todo pecado, toda concupiscencia, todo deseo carnal. El Espíritu Santo es mayor que el que está en el mundo y es mayor que la misma carne. Si usted puede alimentar al Espíritu, darle autoridad al Espíritu Santo de Dios para que guíe, para que dirija su vida, amén, verá cómo deja el pecado, cómo dejamos la vida carnal y nos vamos consagrando para Dios cada día más, para guardarnos en mente, alma, en cuerpo, alma y espíritu, irreprensiblemente hasta su venida. Amén. Mis hermanos, que Dios me lo bendiga, que esta palabra llegue hasta donde tenga que llegar. Mi hermana Beatriz Rodríguez, le envío un fuerte abrazo, Dios me la bendiga grandemente. A mi hermana Beatriz Mosqueda, a mi hermana Abigail, a mi hermana Italia, a todas mis hermanas que se unieron esta tarde y a todos mis hermanos que estarán más adelante escuchando esta palabra. Medítela bien, hermano, es la palabra de Dios. No queramos sacar excusas para seguir en lo mismo, porque el Señor nos llamó a libertad, nos llamó, gloria al Señor, a dejar la esclavitud del pecado para ahora ser libres en Cristo Jesús, para llevar una vida recta y correcta delante de Él. Que Dios me los bendiga, los vemos más tarde, 10 de la noche, en el nombre de Jesús. Les amo y ayúdenme a compartir, amén.